que vamos a hacer. Nosotros vamos a dar la solución. Y es que así se procede, no es como nos han enseñado. Tenemos la ecuación diferencial, ahora vamos a aplicar, qué sé yo, separación de variables, el factor integrante, no sé qué cosas, ¿no? No, no es así. La solución de una ecuación diferencial vino, o sea, estos métodos que hemos aprendido vinieron a partir del planteamiento de la solución misma. Y eso son las funciones de interpolación. Son la solución. ¿Que hay que comprobar si es la solución correcta? Claro que sí. Se debe hacer eso. Muy bien. Dicho eso, ahí vamos a tener funciones de interpolación. Yo voy a tener dos puntos, P y Q, de coordenadas x1, y1, x2, y2, respectivamente. Es la ecuación, o sea, es una recta, ¿no? Entonces nosotros utilizamos mucho para encontrar valores entre dos puntos, valores intermedios, la interpolación. Si los puntos están fuera, los que queremos hallar fuera de nuestros puntos base, se llama extrapolación. Bueno, entonces yo quisiera hallar las funciones que podrían ayudarme a encontrar los puntos de interpolación entre estos dos. Para ello voy a escribir la ecuación de la recta definida por estos dos puntos, los puntos P y Q de coordenadas x1, y1, x2, y2 respectivamente. Ya dije. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta expresión, esta, la 4,1. Que voy a hacer un ratito. Eso es lo que quiero hacer. Ahí está. PQ. Entonces voy a tener y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esa es la ecuación de la recta PQ. Ahora voy a ir manipulando algebraicamente de manera de escribirla, esta ecuación, de otra forma. Una forma típica de las funciones de interpolación. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicar toda la expresión por x2 menos x1. ¿Qué voy a tener? Y menos y1 por x2 menos x1 igual a y2 menos y1 por x menos x1. Voy a seguir manipulando algebraicamente y voy a tener que, esto lo vamos a recorrer aquí. Muy bien. ¿Qué voy a tener? Y por, un ratito que se guarde, y por x2 menos x1 menos y1 x2 más y1 x1.
X por Y2 menos Y1 menos X1 Y2 menos X más X1 Y1. Estoy aquí. ¿De acuerdo? Fijarse que este Y1, X1 es igual que este, X1, Y1, por lo tanto pueden cancelarse. ¿Y qué voy a tener? Y por X2 menos X1 menos Y1, X2 es igual a X por Y2 menos Y1 menos X1, Y2. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a repartir aquí en el segundo miembro X a Y2 y Y1. Entonces, tengo lo siguiente. Y por X2 menos X1 menos Y1 X2 igual a X Y2 menos X Y1 menos X1 Y2. ¿Qué voy a hacer ahora? Este Y1 X2 voy a pasarlo al otro miembro. Entonces voy a tener y x2 menos x1 igual a x y2 menos x y1 menos x1 y2 más y1 x2. ¿Para qué hemos hecho eso? Para factorizar esto. Voy a factorizar x y2 con x1 y2 y este x y1 con y1 x2. Entonces, ¿qué voy a tener? Y por x2 menos x1 es igual. Factorizo y2. Voy a tener x menos x1 y2. Menos. Ahora voy a factorizar y1. Y voy a tener x menos x2 por y1. Ahora voy a dividir toda la expresión entre x2 menos x1. Y voy a tener y igual a x menos x1 sobre x2 menos x1 por y2 menos x menos x2 sobre x2 menos x1 y1. Ahora yo quisiera que este signo sea positivo. Entonces voy a introducir aquí en el denominador y voy a tener x1 menos x2. ¿Sí? Entonces, de tal manera que obtenga esto. Aquí está, y. Esto que estoy marcando. Y igual a x menos x2. Y voy a ordenar además, ¿no? X menos x2 sobre x1 menos x2 por y1 más x menos x1 sobre x2 menos x1 y2. Por lo tanto, voy a tener y igual a n1 y1 más n2 y2. Si y1 y y2 fuesen unitarios, entonces tendríamos y igual a n1 más n2. ¿Y qué sería n1 y n2? N1 es x menos x2
x2, x1, x2, n2 es x menos x1 sobre x2 menos x1. Hemos encontrado las funciones de interpolación cuando se tienen dos puntos dados. Fijarse que un n1 es x menos x2 sobre x1 menos x2. Quiere decir que estamos parados, estamos haciendo pivote en el punto P. Sobre x2 menos x1 significa que estamos parados o es nuestro pivote el punto Q. ¿De acuerdo? Esta, digamos, es la notación, esta es la notación apropiada para las funciones de interpolación en elementos finitos. Más tarde vamos a ver que N1 y N2 son las funciones de interpolación de Lagrange. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. Las funciones de interpolación deben cumplir ciertos requerimientos para la convergencia a la solución, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en los que necesitamos encontrar nada más los desplazamientos. Esos problemas y necesitamos encontrar aplicando el método de elementos finitos. Entonces, ese tipo de problemas necesitan verificar continuidad en las interfaces de los elementos finitos. Necesitamos que un elemento contiguo con otro tengan sus interfaces continuas, que sean continuas. A eso se le llama elemento finito con continuidad C0. Pero si estamos analizando, por ejemplo, un problema de flexión, aparte de los desplazamientos, vamos a tener las rotaciones. Y las rotaciones sabemos que representan las derivadas, la derivada, ¿no? Entonces necesitamos que los elementos finitos que estamos usando tengan, además de continuidad en las interfaces, ¿sí? Tengan continuidad internamente dentro del elemento finito. Y estos elementos pues, se dice que poseen, si cumplen, ¿no? Se dice que poseen continuidad C1. Fíjense que he estado mencionando derivadas y continuidad, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos problemas, a ver, hemos dicho el primer problema con desplazamientos, el segundo, además de desplazamientos, rotaciones. Estamos hablando de grados de libertad. Si tuviésemos más grados de libertad, entonces debería satisfacerse la continuidad en los bordes internamente, pero tendríamos elementos con continuidad C2 y así sucesivamente.
continuidad CR. Bien, para la convergencia a la solución del problema, los elementos finitos, las funciones de interpolación, deben cumplir estos requerimientos. Compatibilidad, quiere decir continuidad en las interfaces del elemento, sí, y esta debe ser de orden CR. Y completitud, quiere decir que los elementos sean continuos y derivables dentro del elemento en el orden CR más 1. Bien, ¿qué son las funciones de interpolación? Hemos dicho, son la solución del problema. ¿Sí? Son la solución del problema que nosotros planteamos. Bien, tenemos funciones de interpolación de una variable. Permítanme hacer esto. Funciones de interpolación de una variable. Entonces, hemos dicho, hay funciones de interpolación polinómicas o trigonométricas u otras funciones de interpolación. Aquí vamos a hablar de las funciones de interpolación polinómicas. Pues vamos a tener el polinomio de orden n, pero a una sola variable, x. Es igual a la sumatoria desde i0 hasta tn elevado a la i de alfa i por x a la i. ¿Qué es tn? Es el número de términos para un polinomio de una sola variable, T1, Tn1. Entonces el número de términos es n más 1. ¿De acuerdo? Si el polinomio es de orden 2, ¿cuántos términos tendrá? 3. Si es de orden 3, tendrá 4 términos, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tenemos polinomios de interpolación de más de una variable, de 2 variables, por ejemplo? ¿Qué vamos a tener? El polinomio de orden n a 2 variables, Pn, x y y, va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta el número de términos Tn a 2 variables. ¿De quién? De alfa k, x a la y a la j, y en este caso i más j debe ser menor o igual a n. Tn es el número de términos y es igual a n más 1 por n más 2 medios. Entonces, de la forma 4.3 o 4.4 podemos encontrar las funciones polinómicas de interpolación. Pero también podemos aplicar esto que un autor propuso, que es algo similar al triángulo de Pascal. Y voy a tener ahí 1, x, y, x cuadrado, x, y cuadrado. X cubo, x cuadrado, y, x, y cuadrado, y cubo. Y así, ¿no? X cuarta, etc. Semejante al triángulo de Pascal.
Y no solo esto se puede hacer en el plano, sino en el espacio también. Ya no sería el triángulo de Pascal, sino una pirámide, ¿verdad? La pirámide de Pascal. Sigamos. Coordenadas generalizadas. Hemos indicado qué son las coordenadas generalizadas. Son esos valores alfa, ¿sí? Bueno, los coeficientes alfa son las incógnitas en nuestra función polinómica de interpolación, polinómica o no polinómica, que si nosotros encontrásemos, pues serían la solución, vendrían a conformar el polinomio solución o la función polinómica solución del problema que estamos queriendo resolver. Por ejemplo, si quisiésemos modelar una placa triangular y hemos visto el campo de desplazamiento phi, solución del problema va a ser alfa 1 más alfa 2x más alfa 3 y se acabó. De ahí hemos encontrado alfa 1, alfa 2 y alfa 3 y hemos solucionado el problema. Esos coeficientes, alfa 1, 2 y 3, se llaman coordenadas generalizadas y no tiene nada que ver con ubicación en un sistema de referencia, puede ser un sistema de ejes cartesianos, ¿no? No tienen nada que ver con eso. Las funciones de interpolación también deben cumplir este otro requerimiento, el de isotropía geométrica. ¿Qué significa isotropía geométrica? Significa invarianza. ¿Y qué es invarianza? Cuando tú tienes una función, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Una esfera en coordenadas cartesianas rectangulares, no cambia si ese sistema tú lo rotas. Si tú rotas, la esfera va a seguir siendo esfera en el sistema rotado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no hay variación de un sistema a otro, a eso se llama invarianza, perdón, isotropía geométrica o invarianza. Y deben cumplirse estas dos propiedades para llegar a la convergencia hacia la solución. Debe cumplirse la continuidad del campo variable y también la completitud para la convergencia a la solución correcta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Seguimos. Bueno, existen dos guías para la construcción de polinomios de interpolación con isotropía geométrica. Deben cumplir estas dos condiciones mínimas. Los polinomios completos de orden n, es decir, poseen todos los términos con seguridad que tienen
isotropía geométrica. Y dos, si es que tenemos polinomios incompletos, no tienen todos los términos, pero con los términos apropiados podemos garantizar la isotropía geométrica. Por ejemplo, voy a tener aquí este polinomio de interpolación. P de XY igual a alfa 1 más alfa 2X más alfa 3Y más alfa 4X cuadrado más alfa 5XY más alfa 6Y cuadrado más alfa 7X al cubo más alfa 8X cuadrado Y más alfa 9XY cuadrado más alfa 10Y al cubo. Este es un polinomio que posee todos los términos, en consecuencia es un polinomio completo. Por lo tanto, de hecho, cumple con la isotropía geométrica. Pero también va a cumplir si yo le quito, por ejemplo, términos simétricos, ¿sí? Como, por ejemplo, está aquí alfa 8 y alfa 9. Entonces, este polinomio que daría sería P de XY, alfa 1, más alfa 2X, más alfa 3Y, más alfa 4X cuadrado, más alfa 5XY, más alfa 6Y cuadrado, más alfa 7X al cubo, más alfa 10Y al cubo. Es un polinomio incompleto, pero posee isotropía geométrica. ¿Por qué? Porque no tiene dos términos que son simétricos. Entonces no afecta a la isotropía geométrica. Pero debemos decir esto. Está bien, cumple con la isotropía, vamos a llegar a la convergencia, a la solución, etc. Pero, ingeniero, ¿y si comparamos la solución que votaría el primer polinomio con los n términos frente a la solución con este polinomio recortado? ¿Tenemos las mismas soluciones? No, no es así. Seguramente con este polinomio recortado vamos a tener soluciones con mayor error. Y les voy a dar un ejemplo. El SAP 90 es anterior al SAP 2000, es su precursor, es un software realmente hermoso. Ese software es realmente para ingenieros, porque cuando tú hacías un modelamiento estructural en el SAP 90, lo hacías pensando como ingeniero. Hoy día el SAP 2000 está hecho hasta para el chofer de Trufi, no hay ningún problema, sin menospreciar a un chofer de Trufi, ¿no? Por favor. Los resultados que arroja el SAP 90 frente a los resultados que arroja el SAP 2000, especialmente en elementos bidimensionales y tridimensionales, tiene un error. Son más groseros los resultados del SAP 90. ¿Por qué? Si es el mismo software, sí, es el mismo código, etcétera, es lo mismo. ¿Saben por qué? Antes, en la época del SAP 90, estamos hablando los años 80, por ahí,
los ordenadores, las computadoras, tenían poca memoria RAM y poca memoria ROM. Entonces, como el método de elementos finitos trabaja con mucha memoria, con ecuaciones lineales gigantescas, porque eh, hacemos divisiones, particiones, ¿no? Tenemos muchos elementos. Entonces, la memoria RAM no era pequeña y con un número grande de elementos finitos no podía resolverse el problema. Entonces había que optimizar la memoria. ¿Y cómo se optimizaba la memoria? Haciendo este artificio, proponiendo funciones de interpolación recortadas, incompletas, pero con, con el requerimiento de isotropía geométrica. Por eso es que el SAP 90 arroja valores más groseros que el SAP 2000. ¿Por qué? Porque ahora ya la memoria RAM ya no es problema para nadie. Los computadores que manejamos perfectamente tienen una buena memoria RAM. Pues ya no es posible, o sea, ya no es importante ahora recortar, es más, ya es inútil. Hay que poner nomás con todos sus términos, y es lo que hace el SAP 2000. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es lo que yo hice en mi tesis de grado. Yo planteé para el modelamiento de placas y láminas un tipo de elemento completo, ¿no? Y cuando hice mi programita, comparaba con los del SAP 90, los resultados míos con los del SAP 90 y eran diferentes. Incompletas, ¿de acuerdo? Ahora hay un detalle que quiero decirles. Ni el SAP 90 ni el SAP 2000 nos ofrecen el resultado exacto, no, ni ningún software. Lo que nos ofrecen son resultados aproximados, aproximados. Tienen un error. Ahora, el problema es saber si ese error es por defecto o por exceso. Si estamos resolviendo una losa de fundación y ese error es por defecto, estamos fritos. Estamos fritos. ¿Y cómo sabes si el error que te da es por exceso o por defecto? ¿Cómo sabes? El SAP te bota resultados y se acabó, el SAP 2000 o el ANSYS, cualquiera. Te bota unos resultados y se acabó. ¿Cómo sabes si el error de esos son por exceso o por defecto? Si es por defecto, le falta, ¿no? Y si le falta, estás frito. Tu edificio va a colapsar. Si es por exceso, no hay problema. Estás resguardado.
La única forma de saber si es por exceso o por defecto es que tú hagas tu propio programa y con él compares y sepas lo que estás haciendo. Eso brinda esta asignatura. Pero déjame decirte que eso yo ya lo he hecho con mi tesis de maestría, mi tesis de grado, y los resultados en su generalidad, no quiero decir en el 100%, no, pero en la mayoría de los casos es por exceso, o sea, ya puedes estar tranquilo. Bien, vamos a ver ahora los polinomios de interpolación de Lagrange en coordenadas naturales. Y voy a tener estos elementos unidimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, en coordenadas naturales hemos definido las coordenadas naturales. Son aquellas en las que los elementos varían entre 0 y 1 o entre -1 y 1. ¿Verdad? Bien, las funciones de interpolación de Lagrange lineales son LK de R es igual a la productoria, así como la sumatoria, ¿no? Esta es la productoria, el producto, desde M0 con M distinto de K hasta N. ¿De quién? De R menos Rm sobre Rk menos Rm. Bien, entonces eso es igual a R menos R0 por R menos R1 y así hasta R menos R sub K menos 1 por R menos RK más 1. Pero ¿y qué? ¿No hay K aquí? RK, R menos RK, no puede haber. Ya vamos a ver por qué. Y seguimos por, etcétera, hasta R menos R sub N. Todo sobre RK. RK es nuestro pivote, donde nosotros estamos considerando, estamos parados. RK menos R0 por RK menos R1 por, aquí está, ¿por qué no podemos hacer R menos RK? Porque tendríamos en el denominador RK menos RK, eso es 0. Cualquier cosa dividido entre 0 no está definido. Entonces, por eso tenemos RK menos RK menos 1 por RK menos RK más 1 hasta RK menos Rn. Esa es la expresión de las funciones de interpolación para elementos unidimensionales en coordenadas naturales según Lagrange. Por ejemplo, podemos tener elementos unidimensionales de dos nodos. Y ahí tenemos una rectita y dos nodos, un eje R, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2. El nodo 1 tiene de coordenada R menos 1 y el nodo 2, 1. Entonces aplico las funciones de interpolación de Lagrange. Primero me voy a situar en el nodo 1. ¿Ya? ¿Y qué voy a tener? R menos el valor de la coordenada en el nodo siguiente, R2, sobre la coordenada R, el valor de la coordenada R en el nudo donde estoy parado, que es 1,
menos R2. Como es lineal, ahí muere. No puede haber más. ¿No ve? Es desde 1 hasta 2 y ahí muere. Reemplazamos datos. R menos 1 sobre menos 1, menos 1, menos 2. Entonces tenemos menos 1 medio de R menos 1. ¿Sí? Si graficamos, ¿qué vamos a tener? Para R igual a menos 1, para R igual a menos 1, estamos aquí en este nodo, ¿no? N1 vale 0. Y para R igual a 1 positivo. No, perdón, estoy mal, ¿no? Para R menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Con este 2, chao. Y con el signo se vuelve positivo. Entonces, en el nodo 1, N1 vale 1. Para R igual a 1 positivo, 1 menos 1, 0, y N1 vale 0 aquí. Finalmente, N2, o sea, me ubico en el otro punto, en el punto 2. ¿Qué voy a tener? R menos R1 sobre R2 menos R1. Reemplazando valores, R más 1 sobre 1 más 1, eso es 2, 1 medio de R más 1. Entonces, cuando R, yo quiero graficar, cuando R vale 1, entonces N2 vale 1 en verde. Y cuando R vale menos 1, estamos en el nodo 1, tenemos que N2 vale 0. Así se procede con las funciones de interpolación de Lagrange. Preguntas, por favor. ¿Qué tal si tengo un elemento unidimensional de 3 nodos? Según Lagrange voy a tener, me posiciono en 1, en el nodo 1. Bueno, vamos a volver aquí. Teníamos 2 nodos y ¿qué figura geométrica definen 2 puntos? ¿Qué forma geométrica definen 2 puntos? Señores. Una recta, ingeniero. Una recta. Y es lo que tenemos aquí, aquí en este gráfico. Si tuviésemos 3 nodos, ¿qué forma geométrica definen 3 puntos? Señores. ¿Qué figura geométrica definen 3 puntos? Un triángulo. ¿Cómo? ¿Qué figura geométrica definen 3 puntos? Un triángulo. Un plano, ingeniero. Una parábola. 3 puntos por 3 puntos pasa una parábola. Bien. Voy a ubicarme en el nodo 1. Las funciones de interpolación van a ser R menos R2 por R menos R3. Es desde 1 hasta 3. Sobre R1 menos R2 por R1 menos R3. Poniéndole valores. En el nodo 2, R vale 0.
Entonces, R menos 0 por R menos R3. En R3 vale 1, R menos 1. Sobre el valor de R en el nodo 1 es menos 1, menos 0 por R1 menos R3, menos 1, menos 1, menos 2, ¿verdad? Es que voy a tener R por R menos 1 sobre menos 1 que multiplica a menos 2, eso es 1. Entonces, en total tengo un medio de R por R menos 1. Fijarse, esta función es parabólica, está elevada al cuadrado. R es la variable. ¿Sí? N2, me sitúo ahora en el nodo 2. N2 va a ser igual a R menos R1 por R menos R3 sobre R2 menos R1 por R2 menos R3. Valores. La coordenada R en el nodo 1 vale menos 1 por menos más R más 1. La coordenada en el nodo 3 vale 1. Entonces voy a tener R menos 1 sobre R2 vale 0 menos R1 menos menos 1 más 1 por R2 vale 0 menos R3 1 menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener? R más 1 por R menos 1 sobre 1 por menos 1, eso es menos. Entonces, tendría menos R más 1 por R menos 1. ¿Qué es eso? Menos R cuadrado menos, que multiplica a R cuadrado menos 1. La ecuación de una parábola. Nodo 3. Me voy a ubicar en el punto 3. Y voy a tener R menos R1 por R menos R2 sobre R3 menos R1 por R3 menos R2. ¿Sí? Si ustedes se fijan, eso hemos deducido las funciones de interpolación de Lagrange. Hemos deducido aquí al inicio. Fijarse. Ahí está. La forma de las funciones de interpolación de Lagrange. Bien. Entonces, poniéndole valores, R menos 1 menos menos 1 más 1. R más 1. R menos 0 sobre 1 más 1 sobre o por 1 menos 0. Entonces voy a tener R por R más 1 dividido entre 1 más 1, 2 por 1, 2 entre 2. O sea, un medio de R por R más 1. Y listo, he terminado. Ahora voy a graficar esas funciones de interpolación. Cuando me ubico en el nodo 1, esta es la función de interpolación. ¿Cuánto vale R? Vale menos 1. Pues menos 1, menos 1, menos 2. Con este 2 se va y aquí tengo todavía una R más. Menos 1. Menos 1 por menos 2, positivo 1. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Me sitúo en el no. Para R igual a 0 voy a estar en el nodo 2. N1 vale 0. Fijarse. La curva va así, ¿no? Y aquí es
evidentemente 0. ¿Sí? Seguimos. Para R igual a 1. 1 menos 1, 0. N1 también vale 0. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el nodo 3. Parábola en azul. En N2 me voy a reemplazar el valor de R del nodo 2, 0. Entonces voy a tener R menos R, 0 más 1, 1. Por 0 menos 1, menos 1. El total es positivo 1. Aquí está. Aquí está. Para R ahora igual a menos 1. Entonces voy a tener 1, menos 1 más 1, 0. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces en el nodo 1, evidentemente la parábola tiene de coordenadas 0. Aquí está. Coordenada n, ¿no? N2. Seguimos. Para R igual a 1, positivo, estaríamos en el nodo 3. 1 menos 1 es 0. Otra vez 0. Estamos aquí. La parábola en rojo. Bien. Nos vamos al nodo 3. Nos situamos en el nodo 3. R en el nodo 3 vale 1. 1 más 1, 2. Por 1, 2. Entre 2, 2. Aquí estamos con el valor de n igual a 1. ¿Por qué 1? Porque estamos trabajando en coordenadas. ¿Qué coordenadas son? Naturales. Para R igual a 0, N3, 0. Estamos aquí en la parábola en verde, aquí al centro. Y finalmente, para R igual a menos 1. Menos 1 más 1, 0. En el nodo 1, la parábola en verde tiene coordenada vertical N3, 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, ustedes en su casa van a encontrar las funciones de interpolación para un elemento unidimensional recto, una línea recta, pero de 4 nodos. 4 nodos. Esa va a ser su tarea. De momento quedaremos aquí nomás. Nos vamos a reencontrar el día de mañana, viernes. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Buenos días. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero.